Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Damos inicio a Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 4, Nazaret, información suministrada a JJ Benítez. Estos audios nos acercan a las charlas, las prédicas y frases que Jesús de Nazaret nos ofrece en cada uno de los libros Caballo de Troya. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. El diario, cuarta parte. Jesús no hablaba el griego de Platón o de los inmortales trágicos. Tampoco lo necesitaba. El que manejaba era suficiente para que su palabra llegara limpia y sin errores a oídos del gobernador romano, del centurión de Naúm que solicitó la curación de uno de sus siervos o de los muchos griegos y paganos que tuvieron la fortuna de cruzarse en su camino. Hoy resulta paradójico que determinados exegetas y escrituristas nieguen el bilingüismo del maestro y, sin embargo, les parezca natural que su supuesto representante en la tierra se dirija a las masas en diferentes idiomas. Cuán equivocados están respecto a la figura y a la integridad de aquel hombre. Santiago, uno de los hermanos carnales, ante una pregunta de Jasón, dijo que vio a Jesús como líder. ¿Y cuál de los rasgos de Jesús te movió a creer una cosa así? Dos, replicó Santiago, la palabra y los ojos. Ambos llevaban el sello de la predestinación. Antes de llegar a la ciudad santa que Jesús ratificaría a su hermano la solemne decisión adoptada 2 años atrás, esperar la mayoría e independencia de los suyos para revelar al mundo la única verdad que debería figurar en letras de oro, la existencia del Padre. Fue un viaje de regreso a casa cuando Jesús, al relatarle lo ocurrido en su primera peregrinación a la ciudad santa, cuando solo contaba 12 años, se puso especialmente serio y le hizo prometer que, si él faltaba algún día, él, Santiago, velaría por los más pequeños. Después Santiago comentó, les enseñó que el Dios de los cielos nunca es vengativo ni colérico. Y Santiago se refirió al momento del fallecimiento de Amós, un hijo de María, la señora. Ella, a partir de ese momento, se negaba a comer. Jesús, cariñoso pero firme, posó las manos sobre sus hombros y le dijo, «Madre, la pena no puede ayudarnos. Hacemos cuanto podemos, pero no es suficiente. El Padre ahora nos pide el tributo de una sonrisa. Concédenos la tuya. Así todo saldrá mejor. Y no pierdas la esperanza. Él sabe lo que nos conviene. También en el dolor está su mano». Y consiguió lo que parecía un milagro. Su optimismo, paciencia y sentido común fueron como un bálsamo. Y mamá María, muy despacio, recuperó el color y las ganas de vivir. Justamente, la señora, llegado el momento, habló sobre Rebeca, quien estaba enamorada de Jesús. Dijo ella, tuvimos una larga charla. Rebeca, en efecto, fue sincera, amaba a Jesús. Y yo, Jasón, me eché a temblar. ¿Sabes de lo que es capaz una mujer enamorada? Jasón no pudo responderle. Nunca lo supo. Quizá lo peor no era que estuviera profunda y sinceramente enamorada de mi hijo. Lo terrible es que, en cierto modo, se parecía a mí. Era leal y obstinada. Cosas del amor, terció Miriam con sabiduría. Naturalmente, aprobó la señora. Rebeca no era una niña, sabía lo que quería y estaba dispuesta a defenderlo con uñas y dientes. Es posible que perdiera aquella batalla, pero no la guerra. Ella era sincera y dura de pelar. Ahora más que nunca, Rebeca les comunicó desde el fondo de su amor. Estaba decidida a correr su misma suerte. Si él la acepta, sería la esposa, compartiría su carga. No hay más que hablar. Ay, amigo mío, ¿sabes qué es peor que una mujer tonta? Una mujer enamorada. Ella volvió a intentarlo. Lo único que podemos trasladarte, le dijeron a Jasón, es lo que Jesús manifestó a Ezra, padre de Rebeca.
Ninguna suma de dinero le apartaría de su familia y del sagrado compromiso que había asumido. Y el rico hacendado de Nazaret puso punto final a la entrevista y a las aspiraciones de su hija. Tenía una frase que le encantaba repetir, manifestó Jacobo con placer. No seáis como esos lacayos que siempre esperan una propina, servid al Padre. La fórmula fue genialmente engarzada con la del Padre Celeste. Enumeró algunas de las enseñanzas y consejos de aquel Jesús del año 13. Piensa lo bueno porque el Padre solo tiene memoria para lo bueno. Ignora la maldad del soberbio y del engreído porque el Padre le mostrará el camino a su debido tiempo. Camina en la confianza de que todo ha sido creado para el equilibrio. Elige pensar bien de los demás. El Padre siempre concede el beneficio de la duda. ¿Nunca experimentó la humana necesidad de rebelarse? La espontánea cuestión fue comprendida y compartida, y Jacobo, tomando el ejemplo de Judas, se expresó así. Jamás. Ese fue otro pozo de polémicas. Salvo Judas y José, todos entendieron el principio de no agresión y de no violencia. Él dejaba a la vida el cobro de las injusticias. ¿Para qué perder el tiempo y salud en venganzas? Predicaba con gran tino, si de eso se encarga la naturaleza. Pero Judas era diferente. Aceptaba, sí, la línea de su hermano y padre de puertas adentro. En la aldea era una tormenta de arena. Sus peleas estaban a la orden del día. Tenía un gran corazón como su madre, pero era impulsivo y carecía de tacto. La señora asintió muy a su pesar. Jesús era enemigo natural de los castigos. Sin embargo, al menos en 3 ocasiones se vio en la necesidad de sancionar al desobediente, desafiante e irreflexivo Judas. Antes de proceder, Jesús exigía que el inculpado reconociera públicamente su error. Después, si el caso lo merecía, eran los hermanos mayores y él mismo quienes adoptaban la sanción pertinente. Judas, en este caso, debía aceptarla. Que yo recuerde, uno de los castigos fue la limpieza de la casa durante una semana. Ante las lógicas lagunas de Jacobo, Santiago acudió en su auxilio. En otra ocasión, tuvo que acarrear el agua. Todos siguieron hablando sobre las palabras y hechos de Jesús cuando era un jovencito. Y en 7 pinceladas dibujó el carácter y el sentir de cada uno de sus hijos respecto a la filosofía de Jesús. Santiago, equilibrado, fue su brazo derecho. Miriam, noble, le veneraba. José, trabajador incansable pero poco inteligente, nos hizo padecer. Simón, siempre en las nubes, no entendía nada de nada. Marta, la más estudiosa y seria de la familia, acusaba a su hermano de blando. Judas, pobrecito mío, inestable y agresivo, tenía grandes proyectos, necesitó años para comprender que teníamos razón. Y Ruth, un rayo de sol, lo malo es que nunca sabes por dónde va a salir. Jesús, como un buen Leo, era audaz, generoso, alegre y un notable sentido del humor tenía. Era justo, tenaz y muy respetuoso con las ideas de los demás. Procuraba vivir haciendo mayor uso del sí que del no. Para aquel hombre maravilloso solo existía el presente. El futuro, el mañana, eran la voluntad del Padre. Yo sabía de su amor por los caminos, dijo la señora. Así que reunimos algo de dinero y partió. Viajó solo. La señora recordó a Jesús optimista por naturaleza. Depositaba sus manos sobre los hombros de ella diciéndole, «Madre, nunca hemos sido pobres». Ella, al recordar estas palabras pronunciadas 16 años atrás, se estremeció. Lástima no haberle comprendido. A su paso por Filadelfia, el maestro conoció a un próspero y noble mercader de Damasco.
dueño de 4,000 camellos y mejores dineros repartidos por todo el imperio. Se dirigía a Roma y al ingresar en Jerusalén tuvo bien invitar a Jesús a su casa. La notable instrucción y los dilatados saberes de aquel impenitente viajero cautivaron al Hijo del Hombre. A su vez, el oriental recibió una fuerte impresión. Aquel Galileo de 22 años destilaba algo especial. Y cuando Jesús se despedía rumbo a Betania, el banquero le ofreció un puesto en sus negocios de importación. Debería acompañarle a Damasco y posteriormente por el resto del mundo conocido. El nazareno rechazó la oferta escudándose en su familia, pero el mercader tampoco era hombre que se rindiera con facilidad, y algún tiempo después volvería a la carga con una tentación de diferente corte. En uno de esos encuentros con gentiles y peregrinos, fue a tropezar con un griego que hacía su primer viaje a la ciudad santa. Era el martes de Pascua, lugar el palacio de los Asmoneos. Pues bien, el griego en cuestión, que recibía el nombre de Esteban, quedó conmocionado ante el estilo y las ideas de Jesús y durante 4 horas polemizaron sobre lo humano y lo divino. La revolucionaria filosofía del Galileo acerca del Padre Azul le dejó fuera de combate. Nunca más volverían a verse ni a saber el uno del otro. Sin embargo, aunque Jasón en su diario no puede demostrarlo, tiene fundadas sospechas de que el joven y fogoso griego pasaría a la historia como aquel Esteban que sería lapidado a las puertas de Jerusalén hacia el 36 de nuestra era. El regreso a Nazaret, al domingo siguiente, a la semana de Pascua, transcurrió por escenarios igualmente nuevos. Lida, la ruta de la costa, Jope y Cesarea, y rodeando el monte Carmelo, Acó, hasta la aldea. De esta forma, el incansable Jesús completó su conocimiento de la Palestina ubicada al norte de Jerusalén. Jasón se enteró que fue a los 16 cuando adoptó aquella gran decisión. ¿La recuerdas? Esperar a que todos nosotros encauzáramos las vidas para acometer su gran sueño. 3 meses después del feliz y doble compromiso matrimonial, Jesús puso en conocimiento del hermano más pequeño su deseo de mostrarle la ciudad santa. Judas, que el 24 de junio de ese año 19 alcanzaría su 14 aniversario, recibió gozoso la invitación. Pocos días antes del 14 de Nisan, marzo, abril, fieles a la costumbre, se pusieron en camino hacia Jerusalén. Allí el chico fue detenido por insultar e injuriar a un soldado romano. Al segundo día, Jesús, en representación de Judas, fue conducido a la presencia del magistrado y sometido a interrogatorio. El maestro ofreció toda clase de disculpas, invocando en su defensa la extrema juventud del muchacho. El juez romano aceptó los razonables argumentos y, al ponerles en libertad, advirtió a Jesús sobre algo que lamentablemente era cierto. Debes vigilar a tu hermano. Su ciego comportamiento puede ocasionar nuevos y muy graves trastornos. El hijo mayor de Jacobo y Miriam confesó algo que borró la tolerante mirada de su abuela. El tío Jesús lo decía: si un grillo se aleja de su casa, jamás vuelve a cantar. El tío Jesús, como le llamaba Judá, había contado que los grillos aman tanto su tierra natal que si, por cualquier circunstancia, se ven lejos de su hogar, deciden no cantar. Y según explicó, aquel grillo era oriundo de Séforis. Su prima Raquel, hija mayor de Santiago, lo había traído al principio de la primavera. ¿Sabes cómo llaman al almacén de aprovisionamiento? Abrió el juego Jacobo. La casa encantada. Jesús convirtió el recinto en un lugar mágico, abierto a las fantasías infantiles. Sentía tal apego por ellos que, durante años, abrir el negocio sacaba a la calle un laberinto de maderas,
cestos y cuerdas en desuso, y como si de un rito se tratase, los niños acudían a las puertas jugando y fantaseando con los cachivaches. Cuando se cansaban, los más audaces irrumpían en el interior y espiaban al jefe. Si adivinaban que no se hallaba demasiado atareado, le tiraban de la túnica y entonaban la frase clave: «Tío Jesús, sal y cuéntanos una historia». Y allí lo tienes, sentado al pie del muro, con los más enanos entre las rodillas y cercados por un enjambre de ávidos y nerviosos soñadores. «¿Y tú, bribón, cómo sabes esas cosas?», dijo María. Me escondía para escucharle. Con el socorro de Jacobo, se fue llegando hacia el relajante y curioso capítulo de los cuentos e historias que gustaba decir el maestro y que ocupó muchos de sus ratos de ocio. El de la rana, manifestó el albañil, aprovechando la coincidencia, sirvió para que esos diablillos aprendieran a respetarlas. Al menos durante unas horas, Jesús les contaba que Dios las creó sin dientes para que no devorasen a otros animales acuáticos. Y los muy tontos se lo creían. «Y tú también», replicó la señora, dejando al desnudo la cristalina ingenuidad de su yerno. «Solo al principio». Y decía que la rana poseía poderes mágicos y una gran sabiduría, y que fue uno de estos animalitos quien enseñó la Torá al rabino Hanina, y también las 70 lenguas del mundo y los idiomas de las aves y de los mamíferos. Para ello escribía las palabras en un trozo de papiro y el discípulo se lo tragaba. «Cuéntala del Leviatán». Jesús contaba que el Behemoth era la criatura más grande de la tierra, y recordándoles el libro de Job, aseguraba que ni 1000 montañas eran suficientes para alimentarle, y los pequeños, entusiasmados, le oían decir que todo el agua que arrastraba el Jordán en un año era solo un trago para él. Para saciar su sed, el Todopoderoso había hecho brotar el Yubal, una corriente que brotaba directamente del paraíso. Ellos siguieron diciendo los consejos y palabras de Jesús, y en tono misterioso les contaba que el gallo, al cantar en la última vigilia, advierte a los demonios y a los espíritus errantes de la noche para que se retiren. «Es curioso», meditó el devorador de ancas de rana, y añadía que el gallo es el cantante de Dios porque repite sus alabanzas 7 veces. Ahora la del águila. La pequeña ardilla las conocía todas. Él les hablaba de muchas clases de águilas: la de patas cortas, la cazadora de serpientes, la imperial, pero su preferida era la dorada. Un día, el rey Salomón encontró una bella fortaleza, pero, oh cielos, carecía de puerta, y buscando, María hizo una señal a Jasón para que se acercara y emocionada le susurró al oído: «Lo cuenta como él. Fue a tropezar con un águila dorada». El rey le preguntó dónde estaba la puerta y ella, que tenía solo 700 años, le envió un poco más arriba, al nido de su madre, que contaba 900, pero tampoco supo darle razón y le indicó un tercer nido más alto que el suyo, habitado por su abuela, que había cumplido 1300 años. El águila abuela le dijo que, en efecto, su padre le contó cómo en la antigüedad existía una puerta por el oeste, y el rey, caminando y caminando, halló una entrada de hierro sepultada en el polvo de los siglos. Y en la puerta se decía: «Nosotros, los moradores de este palacio, vivimos durante años con lujo y riquezas, pero sobrevino el hambre y nos vimos obligados a fabricar el pan con harina de perlas, pero no sirvió de nada. Y cuando estábamos a punto de morir, legamos este lugar a las águilas. ¿Lo has entendido?». La señora repitió el gesto, revelándole otro pequeño secreto. Eso era lo que preguntaba mi hijo al concluir la historia. «Es fácil», manifestó la pequeña ardilla, haciendo suyas las palabras de su ídolo. «Solo las águilas poseen la inmortalidad. Cuando envejecen,
vuelan hasta la casa del Padre Azul y éste, una a una, les cambia las plumas. Ruth prosiguió: la del zorro también me gustaba. En aquel tiempo, el llamado zorro rojo constituía una auténtica plaga. Mi hermano, dijo ella, contaba que, después de Adán, el ángel exterminador comenzó a lanzar al mar una pareja de cada especie de animal. Y cuando llegó al zorro, éste se puso a llorar amargamente, y el ángel, curioso, le preguntó a qué venía aquel llanto. Entonces la astuta raposa replicó que lo hacía por su amigo, y señalando la superficie del agua, mostró al ángel su propio reflejo, y el exterminador le dejó marchar. Y la pequeña ardilla, inagotable, pasó a referir un nuevo sucedido. Una noche Jesús me preguntó si sabía por qué los cuervos caminan a saltos y desgarbadamente. Al responderle que nunca me había fijado, se puso a imitarles y me entró la risa. Después, sentándose a mi lado, aclaró el misterio. En cierta ocasión, los cuervos, envidiosos de las palomas, trataron de copiar sus andares y casi se rompieron los huesos, y todas las aves se burlaron de ellos. Cuando finalmente quisieron caminar como lo hacían en un principio, observaron con horror que se les había olvidado. Por eso, desde entonces lo hacen a saltitos y siempre tropezando. Y mi hermano añadió: aprende de los cuervos. El que trata de arrebatar lo que no le pertenece puede perder hasta lo poco que tiene. La única espina en el ánimo de Jesús tenía nombre propio: Judas. A pesar de sus múltiples entrevistas con el rebelde, el comportamiento de aquel muchacho de 15 años parecía no tener arreglo. Sus peleas estaban a la orden del día. Era egoísta, ladrón, mentiroso y descarado. A mediados de año, el ambiente de la casa se enrareció de tal forma que Santiago, jefe y cabeza de familia, llegó a proponer su definitiva expulsión. Jesús no lo consintió. Es preciso que seáis pacientes, aconsejó el maestro, y consecuentes en vuestras propias vidas para que, de esta forma, él pueda reconocer el camino de la honradez. La prudente actitud del Galileo evitó una peligrosa ruptura en el seno familiar. Le tomó consigo y astutamente se lo llevó a la cima del Neví. Allí, sin pretensiones ni acaloramientos, Judas le confesó su secreta pasión. Quería ser pescador. 2 días después, en compañía del maestro, el rebelde entraba en la ciudad costera de Migdal, al servicio de otro de sus tíos, dueño de una pequeña flota pesquera. La decisión resultó providencial. A partir de ese momento, el estilo del joven cambiaría radicalmente. Santiago comentó: al día siguiente de las bodas, mi hermano me llamó al almacén de aprovisionamiento y me hizo una innecesaria confidencia. Se disponía a dejarnos. Cedió la propiedad del negocio a mi nombre, designándome jefe protector de la casa de su padre. En la medida que sea posible, añadió, seguiré enviándote una ayuda mensual hasta que llegue mi hora. Emplea esos fondos como estimes conveniente. Y una lluviosa mañana de enero del 21 de nuestra era, a sus 26 años, tras besar a su madre, se perdió Jesús en el camino de Caná. La gran inteligencia, su Padre Azul, acababa de abrir las puertas de su penúltima etapa en la tierra. 4 intensos, radiantes y viajeros años lamentablemente ignorados por los evangelistas y de los que el mayor en su diario dará cumplida cuenta en su momento. Hey, amigos, este ha sido el resumen final de Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 4, Nazaret. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un abrazo para ti. Hey, de corazón, bendiciones.